Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Buenas tardes, soy Catherine López, médica general del Hospital Lorencita Villegas de Santos. Quiero hablarles hoy de un tema de vital importancia para todos los pacientes samanieguenses. Les voy a hablar de EPOC, que hace referencia a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad de las vías respiratorias. ¿Cómo identificarla? Se presentan diferentes síntomas como tos crónica, puede ser tos con flema o tos seca, dificultad para respirar. La EPOC se puede sospechar por los siguientes síntomas: tos, ya sea tos seca o tos con flema, dificultad para respirar. También debemos tener en cuenta que algunas personas van a tener factores de riesgo, como cuáles: la exposición a humo de tabaco, ya sea por exfumador o fumador en la actualidad, y exposición a sustancias tóxicas como gases, pesticidas, humos de motocicletas, carros o por el ambiente. Si tienes alguno de estos síntomas, puedes asistir al hospital para realizarte una breve encuesta que nos definirá si tienes alto riesgo de padecer EPOC o no. En esta encuesta se te preguntarán algunas cosas como si toses muchas veces a la semana, si tienes tos con flema, si eres mayor de 40 años, y si fumas en la actualidad o fumaste. Esto va dirigido a pacientes mayores de 40 años que tengan los factores de riesgo que les mencioné anteriormente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es la pérdida gradual de la capacidad de respirar de forma eficaz. Normalmente, al inhalar, el aire se mueve libremente por la tráquea. Luego pasa por grandes tubos llamados bronquios, a tubos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente llega a pequeños sacos llamados alvéolos. Pequeños vasos sanguíneos llamados capilares rodean a los alvéolos. El oxígeno del aire que respira pasa a los capilares. Luego el dióxido de carbono de su cuerpo pasa de los capilares a los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él al exhalar. Normalmente, las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos. Al inhalar, cada saco de aire se infla como un pequeño globo. Y al exhalar, los sacos se desinflan. El tabaquismo es la principal causa de la EPOC. Sin embargo, también puede ser causada por la exposición prolongada a otros irritantes pulmonares, como la contaminación del aire, los vapores químicos, el polvo y el humo de otras fuentes. Si usted sufre EPOC, tiene las dos afecciones principales que constituyen la enfermedad: enfisema y bronquitis crónica. En el enfisema, las vías respiratorias y los alvéolos pierden su forma y se vuelven flácidos. Esto hace que fluya menos aire dentro y fuera de ellos. El enfisema destruye algunas de las paredes de los sacos de aire, lo que genera menos sacos grandes y proporciona menos superficie para absorber el oxígeno del aire que respira. Con el tiempo, estos cambios pueden bloquear el flujo normal de aire, dando como resultado una afección llamada atrapamiento aéreo. Esto significa que algo de aire queda atrapado en sus pulmones al exhalar. El atrapamiento aéreo causa una afección llamada hiperinsuflación pulmonar. Esto significa que sus pulmones están excesivamente llenos de aire. La hiperinsuflación pulmonar debilita el diafragma, un músculo que ayuda a respirar. Esto hace que el diafragma se aplaste. Un diafragma más plano y más débil no puede contraerse tan bien, por lo que es más difícil respirar. Los síntomas de enfisema incluyen sibilancias, falta de aliento y opresión en el pecho. Con la bronquitis crónica,
El daño dentro de las vías respiratorias hace que el revestimiento se hinche, se engruese y produzca mucosidad. Se desarrolla una tos persistente mientras el cuerpo intenta deshacerse de la mucosidad adicional. Los síntomas de la bronquitis crónica incluyen una tos continua que produce una gran cantidad de moco, falta de aliento e infecciones respiratorias frecuentes. El daño causado a los pulmones por la EPOC no se puede invertir y no hay cura para la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento puede ralentizar el progreso de su enfermedad y ayudarle a sentirse mejor. Los tratamientos más frecuentes son dejar de fumar, uso de medicamentos inhalados para abrir las vías respiratorias y reducir la hinchazón, antibióticos para la bronquitis causada por una infección bacteriana, oxigenoterapia para los pacientes con EPOC avanzada y niveles muy bajos de oxígeno en la sangre, y cirugía, como una bulectomía o cirugía de reducción de volumen pulmonar para eliminar los alvéolos que no funcionan. Una vez realizada la breve encuesta, vamos a realizarte un examen que se llama espirometría. Este es un examen en el cual te van a medir la capacidad de tus pulmones de inhalar y exhalar. Si el resultado es positivo, entonces te ingresaremos al programa de enfermedades crónicas o transmisibles para poder llevar un control de tu enfermedad y lograr darte un manejo farmacológico individualizado. En cuanto al manejo podemos tener farmacológico y no farmacológico. En cuanto al manejo no farmacológico podemos empezar con la cesación del tabaquismo, con la actividad física y ver los factores de riesgo individuales de cada paciente. En cuanto al manejo farmacológico, tenemos la inhaloterapia, que consiste en aplicarse inhaladores varias veces al día según lo requieras. Le llega un paciente varón con disminución de la conciencia y respiración forzada. Lleva 3 días con tos, cada vez más productiva. Le realiza un examen general. Al auscultarle detecta roncus y expiración prolongada. Dado que su respiración se ve comprometida, le proporcionan suplemento de oxígeno. El paciente, el señor Wang, lleva 20 años fumando 20 cigarrillos al día. Ha estado hospitalizado repetidas veces con un diagnóstico de EPOC y se le ha tratado la hipertensión. Ahora hay que actuar de inmediato y la pregunta del millón es: ¿cuál es la causa de su estado? ¿Sufre el señor Wang un fallo cardíaco? ¿Se ha exacerbado su EPOC? Es necesario tener respuestas rápidas para proporcionarle de inmediato el tratamiento adecuado. La sangre del señor Wang puede ofrecer información vital sobre su estado actual. Un análisis de gases en sangre revelará el intercambio gaseoso en los pulmones, si el paciente está suficientemente ventilado y si es capaz de eliminar el dióxido de carbono. Un análisis de gases en sangre con el analizador ABL aportará muchos datos valiosos. En este caso, le dará los valores exactos de pH y PCO2 y la concentración de bicarbonato, facilitando con ello la valoración del equilibrio ácido-base en la sangre. Además, los resultados del analizador de gases en sangre ABL le ayudarán a evaluar si el estado del señor Wang es agudo o crónico. El analizador ABL le ofrecerá los resultados rápidamente, algo crucial en un caso tan grave. Tome una muestra de sangre de una arteria para obtener la idea más precisa posible del estado del paciente. La punción arterial requiere un procedimiento muy específico para garantizar resultados fiables y no causar complicaciones. Coloque la jeringa en la entrada del analizador ABL. Enseguida obtendrá los resultados del paciente. El nivel de oxígeno es bajo y hay que hacer algo al respecto. Se trata de un caso de acidosis o de alcalosis. El método de 3 en raya permite determinarlo rápidamente. Se examina el pH, el PCO2 y la concentración de bicarbonato del informe de paciente y se comparan con los intervalos de referencia. Dependiendo de si el valor está por encima o por debajo del intervalo de referencia, se anotará en acidosis o alcalosis. En este caso tiene un 3 en raya en la columna de la acidosis. Eso indica acidosis respiratoria con una ligera compensación metabólica.
Por ello, decide tratar la acumulación de dióxido de carbono. Tras proporcionar un soporte respiratorio adecuado, irá repitiendo el análisis de gases en sangre arterial. La repetición del análisis le permitirá monitorizar los efectos del tratamiento. La segunda prueba muestra que los valores del pH y pCO2 han mejorado y que el tratamiento ha tenido el efecto deseado. Pero el paciente sigue presentando una pCO2 alta. La tercera prueba revela una mayor mejoría. Tras la cuarta prueba, usted concluye que el señor Wang necesita un soporte respiratorio continuo. Y aunque el dióxido de carbono sigue por encima del rango de referencia, deberá considerarse dentro de lo normal para este paciente de EPOC. Pasados otros 30 minutos, el señor Wang está más despierto. Ya se puede sentar derecho y responde a sus preguntas con voz clara. Un nuevo examen muestra que el señor Wang tiene neumonía en el lóbulo inferior derecho. El señor Wang deberá quedarse hospitalizado hasta que mejore. El uso de un analizador ABL le facilitó un diagnóstico tentativo para aplicar un tratamiento específico. También le permitió seguir los efectos del tratamiento. El paciente superó una situación de riesgo vital sin tener que aplicar tratamientos invasivos. El analizador ABL permite evaluar el estado respiratorio y metabólico del paciente. Y con análisis reiterados de gases en sangre puede evaluar de forma temprana cambios agudos. Mi invitación es para que el día de hoy, si tienes o has tenido ideas de dejar el cigarrillo, puedes asistir al hospital para ayudarte con esta decisión y así poder evitar que sufras EPOC en el futuro. En este momento la gente casi no quiere dejar de fumar, pero sí se ha tenido en cuenta que los jóvenes de ahora están fumando un poco menos que los jóvenes de antes. Bueno, en cuanto a los menores de 40 años con factores de riesgo, se les podría realizar la encuesta y el examen, ya que no están exentos de padecer esta enfermedad crónica. Sin embargo, es menos probable que en un paciente mayor de 40 años. Para estos pacientes que sufren de EPOC, depende mucho de la clasificación que tengan, de qué tan severa sea la enfermedad. Por ejemplo, si están en una EPOC leve, los va a limitar poco, pero si ya están en una EPOC moderada o severa, estas personas ya no pueden salir a la calle sin los inhaladores o, en casos extremos, sin oxígeno. Ellos deben salir con una bala de oxígeno para evitar la dificultad respiratoria y una falla respiratoria. La contaminación ambiental también es un factor de riesgo para desarrollar la EPOC, ya que tiene sustancias tóxicas que son generadas por los autos, por las fábricas y por diferentes entidades. Son un factor de riesgo ya que estamos expuestos diariamente a esto. Sin embargo, en pueblos pequeños como el nuestro, el factor de riesgo medioambiental es un poco menor que en las grandes ciudades. Puedes acceder a este tamizaje de EPOC ingresando a nuestras instalaciones y la enfermera te hará una breve encuesta para saber si tienes los factores de riesgo. Debes tener en cuenta que seas mayor de 40 años y tengas algún síntoma. Aunque aún no hay cura para el EPOC, hay muchas medidas que se pueden tomar para aliviar los síntomas e impedir que la enfermedad empeore. Un claro ejemplo es cuando el paciente fuma, en cuyo caso el tratamiento debe ir enfocado en primer lugar a que abandone el tabaco. Los medicamentos empleados para el EPOC incluyen inhaladores, medicamentos de alivio rápido para ayudar a abrir las vías respiratorias, esteroides inhalados o fármacos de control para reducir la inflamación pulmonar, antiinflamatorios para reducir la hinchazón en las vías respiratorias, ciertos antibióticos por tiempo prolongado. En casos graves durante reagudizaciones, es posible que sea necesario recibir esteroides por vía oral o a través de una vena, broncodilatadores a través de un nebulizador, oxigenoterapia, asistencia durante la respiración desde una máquina a través de una máscara, BiPAP o sonda endotraqueal. Otros factores importantes en el tratamiento. Tu médico puede recetar antibióticos durante las reagudizaciones de los síntomas.
porque las infecciones pueden empeorar la EPOC. La oxigenoterapia en la casa puede ser necesaria si tienes un nivel bajo de oxígeno en la sangre. La rehabilitación pulmonar no cura el EPOC, sin embargo, puede enseñarle a los pulmones a inhalar de una manera diferente, de forma tal que pueda permanecer activos y sentirse mejor. Quienes padecen esta enfermedad deben vacunarse la gripe cada año, además de recibir una vacuna antineumónica cada 6 años. Para expulsar las secreciones no hay ninguna terapia válida, pero evitar la deshidratación bebiendo suficiente líquido puede prevenir las secreciones espesas y ayudar a mantener la orina clara. El paciente con déficit grave de la proteína alfa-1 antitripsina se puede sustituir la proteína que falta mediante infusiones intravenosas semanales. En personas con efisema grave se puede hacer una cirugía conocida como reducción del volumen pulmonar. Esta opción solo es viable en las primeras etapas de la enfermedad. En esta cirugía se extirpan las partes más afectadas del pulmón para permitir que este y los músculos respiratorios restantes funcionen mejor. En casos extremos se puede llegar a trasplantar el pulmón. Esta opción solo se lleva a cabo con determinados pacientes menores de 50 años. Hacer ejercicio, ya sea en casa o mientras está hospitalizado. Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Bastida, subgerente científica del Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego. El día de hoy queremos hacer nuevamente una invitación a toda nuestra comunidad para que tomemos conciencia de la importancia de las vacunas. Las vacunas durante mucho tiempo han sido una de las medidas protectoras para las enfermedades que se pueden prevenir justamente con la aplicación de nuestras vacunas. Afortunadamente, en la institución contamos con todo el esquema de vacunas, con la disponibilidad del esquema de vacunas tanto regular como la vacunación para COVID-19. Se ha visto también, y hay estudios que nos respaldan, el hecho de que las vacunas son seguras, de que si nos ponemos la vacuna es una práctica adecuada y un método muy efectivo para prevenir las enfermedades. Es por eso que durante estos días que se han intensificado las jornadas de vacunación, queremos... El esquema de vacunación empieza desde que somos recién nacidos. Es por eso que el compromiso de nuestros padres de familia es muy importante para la vacunación en la primera infancia, que va hasta los 5 años. Recordemos que como padres debemos acudir al centro hospitalario con nuestros niños para que ellos puedan recibir el esquema de vacunas. Esto los va a proteger de muchas enfermedades que en ocasiones son mortales para la vida de nuestros menores y también otras enfermedades que nos van a prevenir la discapacidad. Entonces, es responsabilidad de nosotros como comunidad también concientizar a los padres y concientizar a las personas que tienen niños a cargo para que cumplan este deber y hagan cumplir también este derecho del niño a ser protegido mediante las vacunas. Cordial saludo, mi nombre es Lorena Arévalo, coordinadora del programa ampliado de inmunización COVID-19 del Hospital Lorencita Villegas de Santos. El día de hoy me permito compartir con ustedes, la comunidad samanieguense, las coberturas de vacunación contra el COVID-19. Tenemos una cobertura general con meta del 82%, en primeras dosis del 75.5% y de esquema completo del 62.7%. Para la población de 3 a 5 años, una cobertura en primera dosis de 65.4%, coberturas en segunda dosis de 39.8%. Dentro de las coberturas en gestantes encontramos primeras dosis 82.4% y segundas dosis del 65.1%. De igual manera, unas coberturas en primer refuerzo del 22.4% y unas coberturas de segundo refuerzo del 7.3%, situándonos así en unas coberturas críticas para nuestro municipio.